Ahí está, me equivoqué, lo puse a grabar en mi computadora. Voy a tener que subir dos grabaciones después a al YouTube. Mm, ¿Dónde estaba? Ah, en la hipertensión arterial. Entonces, incluso con valores bajos de hipertensión arterial, disculpen la interrupción, me dejó de grabar, ahora ya estamos grabando de nuevo. Incluso con valores bajos de hipertensión arterial, constantemente, todos los días, un aumento del esfuerzo que tiene que hacer el miocardio para contraer y eyectar sangre, genera que poco a poco este miocardio, como cualquier músculo, si lo pongo a trabajar todos los días un poquito más y le voy aumentando todos los días un poquito el esfuerzo que va a hacer, el miocardio comienza a generar un cambio en su morfología. Esto en cardiología se llama remodelado del corazón. Es decir, que el miocardio, producto de darle todos los días un poquito más de trabajo, de esfuerzo, empieza a cambiar su morfología, empieza a aumentar el grosor de sus paredes para poder hacer frente a esta exigencia de mayor fuerza. Esto en los principios, en los primeros momentos, en los primeros tiempos es muy bueno, le funciona, es decir, que aumenta el grosor del miocardio y tiene más power, más fuerza, es decir, que es un poquito más eficiente, pero con el correr de los años ese remodelado del corazón se vuelve demasiado grande, es lo que nosotros conocemos como corazón agrandado. Se vuelve demasiado grande y como todo músculo que está demasiado agrandado empieza a ser ineficiente. ¿Por qué? Porque le cuesta moverse. Le cuesta moverse con eficiencia, con rapidez. Imagínense, el corazón tiene que latir por lo menos entre 60 y 80, 90 latidos por minuto y hacerlo con eficiencia. Y de repente tenemos un corazón bobo, un corazón muy grande con paredes miocárdicas muy gruesas, un corazón muy agrandado que pasó directamente, se pasó del remodelado y comenzó a ser insuficiente. Estas son las dos etiologías principales que lleva un paciente a la insuficiencia cardíaca, pero no son las únicas. Quiero contarles que, por ejemplo, también un paciente puede desarrollar con el tiempo, y es bastante común, no las dos primeras, pero es bastante común que los pacientes con insuficiencia valvular, los pacientes con estenosis valvular es súper común también. A ver, ¿a qué se debe? Y básicamente porque el corazón trabaja como un relojito, manteniendo dentro de cada cámara cardíaca valores de presiones dentro de los cuales funciona bien. Cuando empiezan a haber problemas en los valores de las presiones intracardíacas, empieza el corazón a desbalancearse en la cantidad de fuerza que tiene que hacer y eso termina siendo un factor para desarrollar insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, es decir, que hay muchos otros caminos por los cuales un paciente puede desarrollar insuficiencia cardíaca. Unos cuantos caminos más. Nosotros acá les estamos tirando tres de los principales. La realidad es que incluso así como al voleo estoy pensando, por ejemplo, podemos hasta pensar en insuficiencias cardíacas a partir de algunos fármacos que producen toxicidad, por ejemplo, que no es de lo más común, pero que cada tanto nos lo encontramos como una etiología de esa insuficiencia cardíaca. De acá, un poco la idea era contarles el cómo y el por qué de la insuficiencia cardíaca. Dada la complejidad de lo que yo les estoy contando, hay varias formas de clasificar la insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos, cuando empezamos a hablar del corazón isquémico, mencionamos en algún momento la clasificación funcional. Y les conté, yo en ese momento les dije que íbamos a utilizar una clasificación funcional también, por ejemplo, para insuficiencia cardíaca. Sirve muchísimo la clasificación funcional para pensar en qué estadio de la salud está el paciente en relación a su insuficiencia cardíaca, es decir, cuánto avanzó. Porque hay una cosa en común con la insuficiencia cardíaca y es que los pacientes van deteriorando poco a poco esa FEI. Es muy probable que vayan deteriorando. ¡Ay, mi computadora hoy está queriendo fallar constantemente! Es muy probable que vayan deteriorando poquito a poquito la capacidad funcional del corazón, es decir, que va avanzando.
Entonces, clasificación funcional habla de cómo afecta el avance de esta situación en la vida diaria. Entonces diremos, clasificación funcional, cuando el paciente tiene síntomas solamente ante situaciones de esfuerzos significativos, estamos hablando de del primer estadio de la enfermedad, y vamos a hablar de clasificación funcional cuando esto avanza y con actividad habitual ya empieza a tener síntomas. Y la última clase funcional número 4, es un paciente que tiene síntomas sin hacer ningún tipo de actividad. Es un paciente que tiene síntomas simplemente estando en reposo en la cama, charlando, hablando, ya le cuesta hasta hablar porque le falta el aire. La otra aclaración que quiero hacer es en referencia a los síntomas. Los síntomas de la clasificación funcional en relación a la insuficiencia cardíaca es la aparición de disnea, de fatiga, de palpitaciones, a diferencia de la clasificación funcional que hablamos en clase pasada, que respecto a isquemia coronaria es el dolor de pecho. Bien, sigamos. Otra forma de clasificar la insuficiencia cardíaca sería, por ejemplo, a través de la aparición o de la rapidez de aparición de los síntomas. Por ejemplo, decimos crónica cuando el paciente está en su casa, estable con su combo de medicamentos, pero su enfermedad evoluciona poquito a poquito, y hablamos de insuficiencia cardíaca aguda, ICA, que lo usamos muchísimo para evolucionar los pacientes, cuando a esa insuficiencia cardíaca crónica se le aparecen signos y síntomas de agudización, de que hay algo que lo reagudizó y lo trae justamente a ser internado y tratado por nosotros para poder compensarlo y que vuelva a su casa nuevamente. La insuficiencia cardíaca crónica se puede presentar a su vez con distintas formas. Se puede presentar como insuficiencia cardíaca crónica congestiva, con signos de congestión sistémica, pero que entonces es un paciente reagudizado, pero que nos da tiempo a trabajar, ¿sí? Que lo internamos, lo tratamos con cierta tranquilidad. Y tenemos el edema agudo de pulmón, que es como la máxima complicación dentro de la insuficiencia cardíaca aguda. Capítulo aparte vamos a tener para tratar el shock cardiogénico, que es otra forma de falla de bomba, pero con otras etiologías. Entonces lo vamos a ver más adelante. Podemos también clasificar la insuficiencia cardíaca, y que es bastante común el uso de esta clasificación, en izquierda o derecha. Y también existe la posibilidad de que un paciente tenga una insuficiencia cardíaca global, es decir, tanto derecha como izquierda. Su insuficiencia cardíaca tomó directamente la funcionalidad de todo el corazón. Ahora vamos a hablar un poquitito más sobre izquierda o derecha, porque los signos y síntomas, las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca izquierda son muy diferentes de los signos y síntomas de las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca derecha. Así que ahí vamos a aclarar un poquito más y vamos a volver a esto. Hablemos unos minutillos nomás sobre el tratamiento en el paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Este es un paciente que va a estar en su casa, pero yo quiero hablar un poquito sobre todo del tema de los fármacos y de las pautas de alarma, porque muchas veces, como les dije hace un rato, estos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica compensada o están en su casa o se internan dentro de la institución por otra causa, cualquier otra causa, y siguen con su insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, como enfermeros, sobre todo porque yo sé que en este curso hay un grupo de enfermeros que todavía no están trabajando en unidad coronaria y pueden encontrarse con este tipo de pacientes que son crónicos y que están internados en sus salas de internación general por otros motivos. Entonces, las medidas en general de un paciente con insuficiencia cardíaca crónica compensada son intentar que mantenga y aumente su actividad física, en tanto ejercitar corazón y resistencia, evitar el sobrepeso y en lo posible volver o disminuir si tiene valores por arriba de lo normal de peso, porque eso sobreexige al corazón. Y por supuesto lo que tiene que ver con mantener una dieta hiposódica. ¿Por qué?
porque la sal atrae el líquido. Estos pacientes tienen tendencia a la retención hídrica y cuando hay retención hídrica aumenta la volemia y el aumento de la volemia expone al corazón a un esfuerzo mayor, esfuerzo que al que no puede responder. Y esa suele ser la causa de que el paciente se descompense, ¿sí? Bien, el combo de medicamentos que tiene un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, compensada en su casa, es un combo bastante grande, suelen ser unas cuantas pastillas, porque aparte suelen ser un par de veces al día, etc. Pero incluye algún medicamento del grupo de la dioxina y iodigitálicos, es decir, medicamentos que ayuden a mejorar la contractilidad del corazón, algún medicamento del grupo de los diuréticos, ¿sí? Para justamente contrarrestar la tendencia que tienen estos pacientes a la retención hídrica. Ahora, más adelante, vamos a hablar por qué tiene esa tendencia a la retención hídrica, pero es necesario sí o sí contrarrestarlo con una toma de diuréticos diario, o si no, retienen tanto líquido que en algún momento terminan justamente con insuficiencia cardíaca congestiva. Congestiva viene justamente de acumulación de líquido. Y algún medicamento del grupo de los IECA, enzima convertidora de angiotensina, es decir, medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, enalapril y alguno de ellos similares, porque si bien son un poco antihipertensivos, también ayudan al manejo de la sal y los líquidos desde el lugar de los riñones. Y aparte, porque se entiende que los IECA en el largo plazo, es decir, con la utilización de largo plazo, está descrito en la bibliografía que disminuye este remodelado del corazón, que es lo que genera que la insuficiencia cardíaca siga avanzando y siga deteriorando el corazón. Probablemente tenga también dentro de este grupo de fármacos algún medicamento del grupo de los beta bloqueantes, porque puede ser y es probable que producto de o bien de la etiología que llevó a la insuficiencia cardíaca o bien del deterioro del miocardio, si está muy avanzado el remodelado, que el paciente tenga tendencia a hacer arritmias, a presentar algún tipo de arritmias. Y la presentación de una arritmia genera inmediatamente un desafío al corazón, porque al aumentar la frecuencia cardíaca es muy probable que el corazón no pueda resistirlo y sea esa la causa de la descompensación del paciente, que hasta ese momento era crónica. Es decir, que hay que evitar a toda costa que estos pacientes generen cualquier tipo de arritmia, ¿sí? Por eso es que utilizan este tipo de medicamentos. También el paciente se va a su casa a vivir cómodamente, cómodamente como pueda, con este tratamiento crónico, con las pautas de alarma que le van a dar los cardiólogos, y es, por ejemplo, que ante signos de aumento de la retención hídrica, más de lo habitual, es decir, que le vamos a enseñar el signo de Godet, la fobia, la marcación con el dedo, etcétera. Por ejemplo, el aumento del edema en maleolos y demás, como una pauta de alarma para que consulte inmediatamente al cardiólogo, porque probablemente necesita un cambio de la medicación, y si no lo hace a tiempo, esa va a ser la causa de que el paciente se interne luego descompensado. Hablemos entonces un poquito de la clasificación que les acabo de introducir hace un ratito respecto a insuficiencia cardíaca crónica, aguda, no, en general, insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca derecha, estamos hablando de que el déficit en el trabajo del corazón, del ventrículo, se da del lado derecho, es decir, en ventrículo derecho. Y las manifestaciones, los signos y síntomas propios de la insuficiencia cardíaca derecha son muy, 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 muy diferentes
a las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, esto que ustedes están viendo ahí en pantalla, ese dibujito de ese paciente, es la clásica imagen que nosotros vemos en un paciente con insuficiencia cardíaca derecha. Clásica, así les juro, es de libro, pero también de experiencia propia. Quienes están ya trabajando en las unidades coronarias lo van a poder visualizar rápidamente tanto al paciente con insuficiencia cardíaca derecha como al izquierdo. Entonces, ¿cómo se ven estos pacientes? Se ven de esta manera, con congestión sistémica, es decir, que la retención hídrica que este paciente tiene es una retención hídrica que tiende a estar en todo el cuerpo. A diferencia de la izquierda, que vamos a ver que esa retención hídrica rápidamente va hacia los pulmones. Por eso las manifestaciones son absolutamente distintas. Entonces, la retención hídrica a nivel sistémico genera, por supuesto, edemas tisular, tercer espacio, periférico. Casi siempre inicia a predominio de miembros inferiores, de los malleolos, de los pies. Cuanto más avanzada esté, cuanto más avanzada esté la insuficiencia, es más probable que no sea solamente los miembros inferiores, sino que, como ustedes están viendo acá en pantalla, el abdomen, los miembros superiores desde las manos hacia arriba, de forma tal que uno ve este tipo de imagen, ¿sí? Cuellito, clavícula y demás bastante libres de edemas, pero todo para abajo una retención hídrica que se ve en un edema generalizado. Tan generalizado es que a veces decimos que el paciente tiene anaxarca, que ahí está con X, me disculpan, es con S. Así que tengo que cambiar el power. Está mal escrito. ¿Qué es la anaxarca? El edema generalizado, producto de esta insuficiencia cardíaca derecha. Otras cosas que podemos llegar a ver es la ingurgitación yugular, el aumento del tono yugular, producto justamente de un aumento de la volemia, de un exceso de líquido adentro del árbol circulatorio, que hace que se vea aumento, yo lo estoy queriendo mostrar acá conmigo para que se entienda, ¿sí? Aumento del tono, eso se llama ingurgitación yugular. Otra forma sería forzar esto, discúlpenme un segundo, voy a agarrar el perro, denme. Hola, acá estoy. Disculpen, estas son las cosas de dar clase desde el hogar. Bueno. Otra forma sería, o algo ya más que se corresponde a un examen físico como un poco más de fondo, ingurgitación hepatoyugular. Esto que yo les estoy mostrando acá en pantalla habla de un aumento del tamaño justamente del hígado y tiene que ver con una respuesta a la hipertensión portal, justamente con una respuesta a un aumento de la llegada justamente por hipervolemia y esto que es hepatomegalia. No se preocupen por eso, estamos hablando de el orden de signos y síntomas del orden de una valoración física más extrema. Entonces, ¿por qué se da la insuficiencia cardíaca derecha con tanto edema sistémico? Y van a ver ahora la diferencia con la izquierda. En realidad tiene que ver con lo siguiente, como es la parte derecha del corazón la que está insuficiente y la parte derecha del corazón es la que recibe lo que habíamos visto nosotros cuando repasamos fisiología cardíaca, la que recibe todo la precarga
toda la vuelta, el retorno venoso sanguíneo de todo el cuerpo. La parte derecha es insuficiente en bombear y poder recircular todo ese retorno venoso hacia donde le corresponde, hacia el pulmón y que siga su camino. Al no poder bombear con fuerza suficiente y poder hacer recircular ese retorno venoso, empieza a quedar un resto de retorno venoso. Coqui. Empieza a quedar un resto de retorno venoso justamente acumulándose, y esa es la causa por la cual aumenta constantemente el edema periférico, ¿sí? Esto que nosotros decimos signos y síntomas o manifestaciones de congestión sistémica. Seguimos. Entonces, izquierda. Esto que ustedes están viendo ahí, que es una figura perfecta para poder visualizar un paciente con insuficiencia cardíaca, para aquellos que todavía no están trabajando en unidades coronarias, para los que sí, seguro que lo reconocen al instante. Esto que ustedes están viendo es un paciente típico, con insuficiencia cardíaca izquierda. En este momento, en el momento de la foto, está reagudizado, claramente. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al paciente con insuficiencia cardíaca izquierda? Es insuficiente la parte izquierda del corazón, más específicamente el ventrículo izquierdo, y el hecho de que el ventrículo izquierdo no pueda eyectar suficiente cantidad de sangre hacia donde tiene que derivar la circulación, es decir, hacia el resto del cuerpo, circulación mayor, va a generar un acúmulo que se vaya acumulando, parte de esa circulación, en vez de ir hacia la parte de circulación mayor, va amontonándose, ¿sí? Y generando un aumento de presiones, aumento de presión de fin de diástole, esa sería la forma de decirlo técnicamente, y ese aumento de presión de fin de diástole va acumulándose y va derivando, trasladándose hacia el pulmón, generando cierto grado de congestión pulmonar. En el caso del paciente con insuficiencia cardíaca crónica, esto le va a complicar el día a día, pero lo va a poder más o menos llevar con medicación y etcétera, y va a tener algunas manifestaciones de las cuales voy a hablar. En el caso del paciente reagudizado, ese aumento de presión de fin de diástole y ese traslado hacia el tejido pulmonar termina generando edema del tejido pulmonar, y esa es la causa de que esta reagudización de la insuficiencia cardíaca izquierda se transforme en una insuficiencia cardíaca aguda congestiva. Congestiva le decimos cuando tiene signos y síntomas leves, o edema agudo de pulmón en el caso más extremo de las descompensaciones de la insuficiencia cardíaca crónica. Izquierda. Entonces, está como medio colgado mi internet, ¿puede ser? ¿Ustedes me están escuchando? Cuéntenme en el chat si me están escuchando adecuadamente o me Sí, quedé sola. yo por Gracias. lo menos sí. Gracias. Ahí Edith me contesta que sí también. Hola Mario, buenas tardes. Gracias por saludar, por abrirme la cámara. Fue así como un Buenas paneo, tardes. como un paneo breve. Bien, ahí Daniel también me está contestando. Sí, sí, pensé que me había quedado sola porque de repente vi así como una lentitud en la transmisión de mi imagen y dije, uy, ya veo que me está fallando el internet, que todo puede llegar a pasar. Entonces, signos y síntomas o manifestaciones de la insuficiencia cardíaca izquierda en la versión crónica, es decir, en este hombrecito que ustedes ven en pantalla, pero en su casa, no está reagudizado, convive en su casa con su combo de medicamentos. Algunos signos y síntomas van a tener que ver con hipoperfusión tisular. A ver, expliquemos. El corazón falla a la hora de contraer en el ventrículo izquierdo, exactamente, que es el que genera la perfusión hacia la circulación mayor. Entonces va a haber signos y síntomas de hipoperfusión tisular, porque no está
perfundiendo adecuadamente, no está bombeando adecuadamente y esto obstaculiza la perfusión de los tejidos distales. Entonces, parte de las manifestaciones van a tener que ver con esto, fatiga, es decir, cansancio justamente porque le falta energía, porque le falta sangre, alteración del estado mental, estos en estados un poco más avanzados, por supuesto, ¿no es cierto? Pero me falta perfusión tisular a nivel del sistema nervioso central, entonces el paciente puede ir y venir en su conexión, digamos, con el medio. Oliguria y nicturia, y esto tiene que ver, es parte, es una respuesta de la hipoperfusión tisular, porque es una respuesta del riñón. Cuando el riñón ve que no le llega suficiente cantidad de sangre porque el corazón no eyecta adecuadamente, el riñón entiende que le está faltando llegada de sangre a su tejido, al riñón en sí mismo. Lo que no entiende es la causa por la cual le falta sangre. El riñón no sabe si esa falta de presión de sangre es porque falta sangre en todo el sistema, es decir, porque hay hipovolemia, porque hay un sangrado, una hemorragia, etcétera, o la causa real, que es la de la falla del corazón. Entonces, el riñón no lo sabe, lo que sí sabe es que tiene que intentar dejar de formar orina a los fines de, por lo menos, que no baje más la presión. Ese es el mecanismo lógico que tiene el riñón. Es decir, hay unos sensores a las entradas de las arterias renales, que son sensores de presión, justamente, que son los que le dicen al riñón, hay poca presión de agua, en realidad de sangre, entonces dejemos de formar orina para no perder más presión. Con lo cual el riñón responde con oliguria durante todo el día y es muy, 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 muy probable que a la noche el paciente empiece a orinar lo que no orinó durante el día. ¿Por qué? Porque se acuesta, eleva las piernas para arriba, con la elevación de las piernas estando acostado aumenta el retorno venoso, aumenta un poquito la presión de sangre hacia los riñones y el riñón empieza a orinar un poco más. ¿Cuándo? De noche. Entonces es muy típico que este paciente se acuesta a dormir y a la noche arranca con las ganas de orinar y orina más de noche que de día. Uno le pregunta y le va a decir que le incomoda muchísimo porque no puede dormir 6 horas de un tirón. Se tiene que levantar en el medio varias veces. Extremidades frías, palidez y demás también son consecuencias justamente de la hipoperfusión tisular. Va a variar muchísimo de qué tan avanzada esté la situación de la insuficiencia cardíaca. Y es probable que se presente a nivel de congestión pulmonar disnea paroxística nocturna. Disnea paroxística nocturna se trata de una situación en la cual el paciente se acuesta a dormir, y a las 2 horitas de estar acostado empieza a tener una sensación de falta de aire, una disnea, de repente muy marcada, que hace que en el medio de su sueño tenga que despertarse con una sensación muy angustiante de ahogo. Se llama disnea paroxística, es porque le agarra de golpe, y nocturna porque esta disnea le da en situación de justamente a la noche. ¿Por qué? La misma situación por la cual le da la nicturia. Se acuesta, eleva las piernas, aumenta el retorno venoso y al aumentar el retorno venoso tiene más afluencia de sangre hacia el corazón, se marca más la insuficiencia cardíaca izquierda y aumenta el edema a nivel del pulmón. Como aumenta el edema a nivel del pulmón, el paciente se despierta con esa sensación de falta de aire y no puede dormir más allá de 1 horita, 2 horitas, depende de cada paciente. Lo que el paciente va aprendiendo rápidamente es que si le pone una almohada y eleva un poquito su tórax, respira mejor y duerme mejor durante la noche. Cuanto más avanzada esté la insuficiencia cardíaca izquierda, es muy probable que con una almohada no le alcance, entonces duerme con 2 almohadas y 3 almohadas y con una tendencia a prácticamente dormir sentado, que es la forma en la cual no le sucede esta congestión pulmonar de noche. Hasta acá hablamos de la izquierda en términos de insuficiencia cardíaca crónica. Ahora, ¿qué pasa con la insuficiencia cardíaca aguda? Este mismo paciente, ante determinadas situaciones, que ahora vamos a ver más adelante, reagudiza
Y esta congestión pulmonar que es propia de que le suceda a la noche y que más o menos la fue piloteando y encontrándole la vuelta para poder seguir en su casa y no internarse, en algún momento reagudiza y esta congestión pulmonar se sucede de golpe, inmanejable y termina consultando, por supuesto, a la guardia en una situación aguda de congestión pulmonar. ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son los signos y síntomas? ¿Cuáles son las manifestaciones de este paciente? Todos los de congestión pulmonar en un extremo. Disnea, como este paciente que ustedes están viendo en pantalla, disnea absoluta, disnea grave, mucha sensación de falta de aire, mucho ahogo, muy desesperante. Es esta cara que ustedes están viendo en pantalla de una persona con los ojitos desorbitados, tratando de agarrar como puedan un poquito más de aire del entorno, porque lo que les llega es muy poco. Ortopnea, ¿a qué le llamamos ortopnea? Le llamamos ortopnea que la posición en la que mejor logra entrar un poquito de aire es bien erecto, ¿sí? Con el pulmón bien vertical. Por eso el paciente se ubica tal cual ustedes están viendo ahí en la foto, sentadito, bien erecto, tratando de abrir su pecho, tratando de tomar una bocanada extra de aire que le saque un poquito esa sensación de ahogo. De forma tal que no tolera, ustedes le van a querer levantar la cama y ponerlo en posición semi-Fowler o en posición de Fowler, llevarle el tórax para atrás para que descanse un poquito. El paciente no lo tolera, el paciente quiere estar incorporado y la posición de Fowler no le alcanza. Entonces, ¿qué hacemos? Le acercamos una mesita de luz, y el paciente se apoya sobre la mesa de luz, ¿sí? Porque al mismo tiempo que tiene esa disnea también tiene la fatiga, está cansado, entonces se apoya con los brazos, tal cual ustedes están viendo ahí en pantalla, en un intento de mantener erectos sus pulmones, mejorar un poquito su entrada de aire y al mismo tiempo descansar. Hipoxemia aguda, desaturación de sangre, taquipnea, el resto de las manifestaciones. Crepitantes. ¿De qué hablamos de crepitantes? Hablamos de crepitantes cuando nosotros le ponemos el estetoscopio en el pulmón y escuchamos ruidos anormales o ruidos agregados que no son propios de una ventilación normal. Los crepitantes se escuchan justamente como una crepitación de llama, como fuego, ¿sí? Leña que está quemándose, crepitando. Nosotros ya no usamos fuego para calentarnos, así que es más difícil visualizarlo. Pero ese fue el origen de por qué le llamaron crepitantes. Si ustedes quieren saber cómo se escucha y nunca lo escucharon en su vida, sepan que hacen esto que estoy haciendo yo, ¿sí? De frotar al lado de la oreja el cabello, frotarlo al lado de la oreja el cabello, y se va a escuchar, van a poder oír una especie de frote del cabello que se escucha muy similar a un crepitante pulmonar. ¿De qué habla el crepitante pulmonar? Es característico de la vía aérea fina llena de agua, llenita de agua, justamente como consecuencia del edema del tejido pulmonar. Justamente como consecuencia del edema del tejido pulmonar. A ver si se me trabó la computadora. ¿Qué le pasó? Se me ha trabado la computadora. Bien, entonces, donde tengo... En resumen, todo esto que les acabo de describir y este paciente que ustedes están viendo ahí adelante es un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, congestiva. Cuanto más avanzado es más probable que pasó de congestiva a un edema agudo de pulmón. Y lo que ustedes están viendo es una insuficiencia respiratoria aguda. Es decir, la insuficiencia cardíaca aguda izquierda, al reagudizar, provoca una insuficiencia respiratoria aguda, producto de un tejido pulmonar tan edematizado que obstaculiza todo ese líquido adentro del tejido pulmonar, obstaculiza el intercambio de gases. Necesito que en los alvéolos
en el final de la vía aérea fina haya aire para poder ser intercambiados los gases de dióxido de carbono y oxígeno. Si los alvéolos están llenitos de agua, producto de este edema, no puede haber un adecuado intercambio de gases. Entonces, este es un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, de origen cardiogénico, es decir, de origen cardíaco. La falla cardíaca origina una falla pulmonar por culpa de ese edema. Para nosotros, enfermeros y el resto del equipo de cardiología, implica un desafío porque tenemos que atender, tenemos que buscar soluciones a dos situaciones. En principio, la insuficiencia respiratoria aguda, por estas manifestaciones que está teniendo, porque si no lo hacemos va a evolucionar hacia la acidosis respiratoria, y en segundo lugar y de fondo, atender a lo que le está generando esta descompensación a nivel cardíaco. En resumen, esto a modo de resumen de lo que dijimos hasta ahora y seguimos, tenemos distintas presentaciones de la insuficiencia cardíaca aguda, dependiendo, por supuesto, de qué tanto avanzó esta situación. Entonces podemos decir que la insuficiencia cardíaca aguda puede ser levemente descompensada, se le puede llamar ICA, reagudizada, descompensada, distintas formas de llamarle a lo mismo, les cuento. Congestiva, puede ser que ustedes lo vean como ICC, ICAC, insuficiencia cardíaca aguda congestiva. Es decir, es un paciente con insuficiencia cardíaca aguda con signos y síntomas leves o moderados de congestión. La otra forma sería un edema agudo de pulmón, es decir, que es una modalidad más grave de la insuficiencia cardíaca congestiva, de forma tal que no solamente hay congestión, sino que se llegó a un edema pulmonar lo suficientemente grave que provocó una insuficiencia respiratoria aguda. Este es el paciente que les acabo de mostrar, un paciente que le cuesta ventilar solo, que tiene crepitantes, que tiene ortopnea, que tiene hipoxemia. Si le sacamos gases en sangre vamos a corroborar hipoxemia y probablemente algún estadio hacia la acidosis respiratoria, con una desaturación de oxígeno por debajo de 90 a aire ambiente. Entonces rápidamente tenemos que ir con este paciente a mejorar su capacidad de ventilación. Y otra forma de la insuficiencia cardíaca, les vuelvo a repetir, sin entrar en esa situación, porque tiene otras etiologías, sería el shock cardiogénico. Lo vamos a hablar más adelante, solo lo menciono porque como esto amerita una clase más específica sobre la temática, vamos a hablar de eso más adelante. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Cuéntenme, ábranme el micrófono y díganme si no estoy sola, porque acá, a ver, uy, ¿están por ahí? Cuéntenme. Por ahora todo bien. Por ahora todo bien y por ahora te bancamos, le faltó decir al compañero Martín. Gracias, Martín. Por cada tanto chequeo, porque si no me da esta sensación de que me quedé solita, se me desconectó. Si no tengo backup, ¿vieron? Es como que hablo y no sé si del otro lado me están escuchando más que mi perro, Rulo, que está acá arriba mío, acompañándome. ¿Qué hace que un paciente con insuficiencia cardíaca crónica compensada de repente se descompense? Esto es importante porque van a ver que cuando hablemos de tratamiento de la insuficiencia cardíaca tenemos que pensar en mejorar lo que le pasa al pulmón si fue afectado, mejorar lo que le pasa al corazón para mejorar su performance y también trabajar sobre la causa de la reagudización, si hay una causa externa no intrínseca al deterioro del corazón. Entonces, desde el lado de lo cardiovascular, lo más común que le puede estar pasando al paciente es que está sucediendo o está atravesando un síndrome coronario agudo o un infarto agudo de miocardio, se le juntó todo a este pobre paciente. Ya vimos cómo se trata esta situación en clases anteriores. Lo otro que es mucho más común y que lo vemos un montón en unidades coronarias
es que el paciente estaba lo más bien con su insuficiencia cardíaca crónica, compensado en su casa, viviendo normalmente dentro de su máximo potencial de salud alcanzado, y de repente aparece una arritmia. Yo ahí puse arritmia grave. Tengo que sacarlo, eso no sé qué me pasó, se me disparó. Miren, la verdad es que una arritmia bastante leve, cuando aparece en este tipo de pacientes, si el paciente ha perdido mucha funcionalidad, también ha perdido mucha capacidad de adaptación. Entonces, una arritmia leve que otro paciente puede no descompensarlo, como por ejemplo podemos estar pensando en una fibrilación auricular que es súper común, que muchos pacientes, adultos mayores, ¿no? Estamos hablando de adultos mayores, conviven incluso con fibrilaciones auriculares FA, la famosa FA, fibrilación auricular. FA, tenemos una clase sobre arritmia donde vamos a hablar más específicamente sobre la FA, pero para los que ya están trabajando en unidad coronaria les va a sonar rápidamente. FA, fibrilación auricular, es una de las arritmias más comunes, no suelen descompensar. Un paciente que está más o menos sano se adapta a esa FA, probablemente hay que tratarla y demás, pero digamos no pasa a mayores. En este caso es un factor precipitante de una descompensación realmente aguda de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia cardíaca y al aumentar la frecuencia cardíaca expone al corazón a correr, expone a tener que trabajar mucho más rápido, lo expone a mayor esfuerzo y claramente el corazón no tiene ni siquiera la capacidad de proveerse con suficiente energía y sangre. Entonces, ese es uno de los factores precipitantes de una reagudización más comunes dentro de las causas cardiovasculares. Dentro de lo que es no cardiovascular, ahora se las voy a ir nombrando y les va a sonar, pero bastante conocido, sobre todo si ustedes ya están trabajando. Sobrecarga de volumen. Si nuestro paciente a duras penas logra, ¿sí?, manejar su volumen interno, ¿sí?, la volemia, y tiende a tener sobrecarga hídrica y hay que tenerlo con medicación diurética y demás, imagínense que una sobrecarga de volumen extra por muy poco va a poner en jaque ese corazón. Entonces, situaciones más clásicas de sobrecarga de volumen que disparan una reagudización en nuestros pacientes es la clásica: el paciente se interna por alguna cirugía que no tiene nada que ver con el corazón. La más clásica dentro del adulto mayor son los reemplazos de cadera, las fracturas de cadera, es decir, cirugías que no tienen nada que ver con el corazón, pero que exigen digamos, cierta complejidad en quirófano, que hacen que probablemente sangren y demás. Entonces el anestesista pasa líquido para sostener la presión arterial, para de alguna manera contrarrestar la pérdida de sangre, etc. Bueno, si se pasó un poquito de expansión volumétrica, si se pasó un poquito, es muy probable que ese paciente sale de quirófano con una caderita nueva y entra en unidad coronaria con su insuficiencia cardíaca descompensada. Por eso es tan importante conocer los antecedentes de estos pacientes. También la podemos provocar nosotros como parte de enfermería si no estamos muy atentos, por ejemplo, ya no en unidades coronarias, el paciente está internado por otra cosa, no sé, por diabetes, por cualquier otra cosa, está internado en una sala de internación general. No somos muy cuidadosos con lo que le estamos pasando de líquido, se abrió la chapita, se abrió la ruedita, le pasamos de más para pasar un suero, le pasamos un montón de antibióticos por otras cuestiones, bueno, un poco más de sobrecarga hídrica no lo va a tolerar. Infección y sepsis, claramente factor precipitante, uno de los más comunes. Las infecciones en el adulto mayor, las infecciones del tracto urinario bajo, las infecciones urinarias, súper común, a veces no tienen ni síntoma ni signo, el paciente ni sabe que está con una infección urinaria, pero una infección urinaria en domicilio, no tratada, el paciente ni se dio cuenta que tiene una infección urinaria y genera, ¿sí?, la lucha contra la infección, expone al corazón a tener que trabajar un poco más. Si es sepsis, ni que hablar, claramente estamos hablando de que
por supuesto que sí. Falla renal aguda, esto ya estamos hablando de un paciente renal que se descompensó, así que ya es un poquito más raro. Y las otras más clásicas que se las puse separadas, abandono del tratamiento farmacológico o cambio de tratamiento farmacológico o error del tratamiento farmacológico, esto es súper común, compró otra marca, le cambiaron, alguien se equivocó, le cambió la dosis, por ejemplo, del diurético o del antihipertensivo, el IECA, etcétera. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con un cambio de tratamiento farmacológico puede justamente exponer al paciente y se descompensa por eso. Y la otra, más clásica que todas juntas, la transgresión de la dieta. El paciente que come con sal, el paciente que cumple la dieta toda la semana, llega el fin de semana y vienen los nietos a visitarlo, o tienen un asadito, o traen unos sanguchitos de miga, o abren un salamín. Cosas muy sencillas que a veces ellos no se dan cuenta, pero que aumentan drásticamente el consumo de sal en una o dos ingestas y son suficientes para detonar el corazón y llevarlo a reagudizar la insuficiencia cardíaca. ¿Eh? No, no es necesario estar 15 días aumentando el consumo de sal. Eh, yo siempre cuento, esto ya es anecdótico, que muchísimos años trabajé como franquera en la unidad coronaria y era clásico que el sábado a la noche y el domingo a la noche, cuando estábamos preparando para terminar nuestra guardia, empezaban a caer los pacientes con insuficiencia cardíaca reagudizada, congestiva, por lo menos, producto de las reuniones familiares propias del fin de semana, los festejos, la visita de los nietos, los asados familiares, es decir, es como mucho más fácil transgredir la dieta en esas situaciones, con lo cual a nosotros nos caía casi siempre cuando decíamos, bueno, tenemos la guardia organizada y vamos bien. Bueno, si teníamos cama no íbamos tan bien porque nos empezaban a caer en ese horario. Esto es así como tipo contarles en forma anecdótica porque es así, tal, pero tal cual. Estoy mirando la hora para ver cómo estamos. Eh, este, bien, entonces, 18:45. Vamos a seguir. Sigamos. Entonces, edema agudo de pulmón. Les fui contando diferentes situaciones intermedias de reagudizaciones, pero vamos a hablar ahora de lo que sería cómo se presenta un paciente con edema agudo de pulmón, que es la eclosión o la forma de complejización más importante de lo que sería una insuficiencia cardíaca reagudizada. Me olvidé de aclarar, en realidad lo dije medio como al pasar, pero vuelvo a aclarar que muchos pacientes desarrollan una insuficiencia cardíaca con el tiempo, lo que nosotros decimos globalizada, ¿sí? Es decir, que es muy probable que en un inicio haya tenido una insuficiencia cardíaca o derecha o izquierda, pero justamente ese desbalance que hay y que es tan importante conservar para el corazón se transforme y afecte al otro lado del corazón, transformándose en lo que nosotros decimos insuficiencia cardíaca global. Esto también está bueno aclararlo porque es hacia donde suelen evolucionar en el largo plazo, en el crónico, los pacientes que van avanzando su situación. Bien, entonces, ¿cómo se presenta el edema agudo de pulmón? Se presenta rápido, es decir, es agudo, la instauración de los síntomas se produce en muy poquitas horas. Como produce una insuficiencia respiratoria aguda, tenemos que aclarar que amenaza la vida del paciente, ¿sí? Se puede tornar realmente grave. De los factores precipitantes ya hablamos, ya los aclaramos. Hablemos un poquito como más específicamente de cuál es la fisiopatología que produce. Bueno, yo ya les había hablado más o menos, les dije que el aumento de la presión eh, generada justamente por la falla del ventrículo genera justamente un aumento de la presión de fin de diástole en el ventrículo izquierdo. Esto producido por la falla de bomba del corazón izquierdo,
produce congestión de los vasos pulmonares, es decir, se va trasladando ese aumento de presión hacia la parte inmediatamente anterior al corazón, y la parte inmediatamente anterior al corazón es el pulmón, porque si tomamos en cuenta todo el ciclo de circulación, la sangre entra a la parte derecha del corazón, va hacia el pulmón, del pulmón hacia la parte izquierda y de la parte izquierda a la circulación mayor. Este es el ciclo normal de circulación. Si la parte izquierda no fluye la sangre en forma eficiente hacia la circulación mayor, produce ese acúmulo de presión y empieza a quedarse en la parte pulmonar de forma tal que empieza a llenarse el intersticio pulmonar de agua. Y es lo que yo les decía hace un rato. Si tengo los alvéolos llenitos de agua en vez de aire, voy a tener un intercambio gaseoso alterado, disminuido, eso va a provocar hipoxemia. La hipoxemia va a provocar insuficiencia respiratoria aguda, va a dificultar el trabajo respiratorio, va a forzar la utilización de músculos accesorios, en un intento de justamente mejorar, ¿sí?, el intercambio gaseoso. Y claramente mientras nosotros tengamos, como ustedes ven acá en este gráfico, el alvéolo llenito de agua, por más esfuerzo ventilatorio que intente hacer el paciente, por más que se ponga bien erecto, por más que trate de abrir su pecho, que intente forzar con los músculos intercostales, etcétera, etcétera, la realidad es que mientras haya agua ahí, el paciente no va a mejorar. Tenemos que rápidamente retirar ese exceso de agua para mejorar la insuficiencia respiratoria. ¿Cómo vemos al paciente? Ya lo contamos hace un ratito, así que no me quiero detener demasiado. Va a estar cianótico, ortopnea, tiraje intercostal, puede llegar a tener las aletas nasales activadas en un intento de ventilar mejor. Se van a escuchar crepitantes, se van a escuchar estertores, como ruidos agregados, aéreos, pulmonares. A veces esto es tan grave que los escuchás en la respiración del paciente sin necesidad de poner un estetoscopio sobre el pecho. Ya te acercás al paciente y escuchás el gorgoteo, el crepitante de ese exceso de agua. Puede haber sibilancias, claramente que sí. Las sibilancias no son propias solamente del broncoespasmo, sino que las sibilancias son producto de cuando la vía aérea finita está obstaculizada, está disminuida, y puede estar disminuido el paso de aire por la vía aérea justamente producto de que hay agua. Así que se pueden escuchar sibilancias también, aunque a veces claramente también podemos, a toda esta situación que ya es mala de por sí, podemos agregarle broncoespasmo también. Eso ya es intrínseco de cada paciente. Vieron que hay pacientes que son más fáciles de tener, de presentar broncoespasmo. No es propio del edema agudo de pulmón. En los libros van a ver ustedes algo así como expectoración asalmonada. Esto se refiere justamente a que hay tanto edema pulmonar que a veces, producto de todo este intersticio lleno de agua, el paciente, su mucosidad la alargue con una coloración sanguinolenta. En realidad, más bien color salmón, no son hilitos de sangre porque no tiene que ver con una lastimadura, no tiene que ver, sino que tiene que ver justamente con que hay tanto edema que parte de lo que larga es... estoy prendiendo un poquito la luz porque me estoy quedando sin luz. Ahora voy a mejorar un poquito. Mejorar un poquito la luz. Ahí está. Ahí está. Bien. Puede haber también, y es bastante común, que se vea al paciente con un aumento en la tensión arterial, producto de todo este esfuerzo, muy marcado. Si puede llegar a venir realmente muy hipertenso, y esa es la causa por la cual muchas veces terminamos a este tipo de pacientes colocándole nitroglicerina a los fines de poder manejar
esa situación de aumento de la tensión arterial, porque se transforma justamente ese aumento de la presión arterial, de la resistencia vascular periférica, de la poscarga, se transforma en una causa, ¿no? De aumento de la insuficiencia cardíaca. Bien, ¿qué voy a ver en la placa de tórax si le hiciéramos en ese momento una placa, que es lo primero que se le hace a estos pacientes? Voy a ver esto, probablemente un corazón que de acorde a cuánto avanzó la enfermedad, remodelado, agrandado, como lo están viendo ustedes acá. Van a ver una placa de tórax lleno de infiltrados pulmonares, lleno de, no exudado, sino transudado. Transudado es que significa que el origen de esos infiltrados no son propios del pulmón, sino que vienen transudado, viene justamente de un acúmulo de líquido del lado cardíaco. Por eso la placa se ve con algo que se llama inversión del flujo, porque los infiltrados se van a ver como saliendo, como en alas de mariposa, dice la bibliografía, lo dice también ahí en estadio 3, van a ver que pareciera ser que están como saliendo desde el pulmón, desde el corazón y distribuyéndose hacia los extremos del pulmón. Eso es lo que vemos, eso que les acabo de mostrar acá es la típica placa de tórax congestiva del edema agudo de pulmón, del edema agudo de pulmón. Entonces, ¿qué hacemos como enfermeros ante esta situación? ¿Qué hacemos como enfermeros con un paciente con edema agudo de pulmón? Seguimos. Manejo inicial de paciente con edema agudo de pulmón. Claramente, como dijimos hasta ahora, vamos a tener un paciente que tiene signos y síntomas claros de una insuficiencia respiratoria aguda, cuyo origen es una falla del corazón. Pero a los fines prácticos, para nosotros es una insuficiencia respiratoria aguda, por lo tanto, vamos a tener que actuar en primer lugar en intentar resolver, paliar la situación de falta de oxígeno. Intentar compensar, equilibrar, como quien dice, ese mal intercambio gaseoso, sostenerlo hasta tanto podamos trabajar sobre el edema en particular y sobre lo que le está pasando de fondo al paciente. Entonces, en principio, oxigenación y ventilación adecuada, optimizadas. La realidad es que si hablamos de estadios anteriores al edema agudo de pulmón, cuando el paciente tiene signos y síntomas leves, que le decimos congestiva, sí o sí tenemos que arrancar también con oxigenación, pero muchas veces nos alcanza con una cánula de oxígeno o con una máscara de Venturi, con una FiO2 un poco más baja, y con eso nos alcanza. En el caso del edema agudo de pulmón, es muy probable que esté tan edematizado el pulmón que a nosotros no nos alcanza con sostener esta situación con una mascarita de Venturi. Entonces, sepamos, ahora vamos a hablar particularmente cuál es el manejo de la oxigenación y la ventilación de este paciente, pero en principio, si nos está sucediendo a nosotros, arrancamos con una máscara de Venturi al 50 o al 60%, y o si no, le ponemos una mascarita con una de reinhalación, ¿sí? Podría llegar a ser, y probablemente con eso no nos alcance y vamos a tener que hacer uso de la ventilación mecánica no invasiva. Vamos a hablarlo un poquitito más adelante, vamos a hablar un poquito de que hablamos de cuando hablamos de BNI, pero sepamos que acá estamos ante una emergencia respiratoria, es decir, que no nos va a alcanzar con canulita ni con Venturi, vamos a tener que ser un poquito más agresivos. Es muy probable en algunas situaciones que tengamos que echar mano, hacer uso de pequeños rescates con morfina. Esto en términos de, ¿está con dolor? No, no está con dolor, pero nos sirve en algunas situaciones de mucho manotazo de ahogo y demás, nos sirve para manejar un poquito esa sensación de ahogo, esa sensación de extrema, porque el paciente que se siente muy ahogado y que está extremadamente en respuesta a ese ahogo, dando manotazo de ahogado, ahora no me sale la palabra técnica, pero ya me va a salir, pido mil disculpas, genera también una dificultad más grande en intentar que ventile más tranquilamente y demás. Sí, a ver quién, Mario me está por ayudar, a ver.
o me pareció. Bueno, ya me va a salir la palabra, ya me va a salir. En tercer lugar, el objetivo va a tener que ver con actuar sobre los factores precipitantes, ¿sí? Si el paciente cae en esta situación, por ejemplo, el factor precipitante de la reubicación es una infección, tendremos que atacar la infección. Porque todo lo que hagamos de sostén no va a servir demasiado. Quiero ver un poquito. Lo voy detallando más adelante, así no soy repetitiva. En cuarto grado, entonces en tercer lugar, los factores precipitantes. En cuarto grado, utilizar vasodilatadores para mejorar la performance del corazón. En quinto grado, utilizar diuréticos para poder sacar ese líquido que está adentro de los alvéolos, poder mejorar o retirar ese edema pulmonar. Y en algunas situaciones en particular, si a esto llegara a necesitarse, podría llegar a ser que tengamos que hacer uso de la utilización de algunos inotrópicos para mejorar la capacidad de bomba del corazón. Todo esto, los objetivos de tratamiento y por supuesto que de cuidados de enfermería. Entonces, hablemos un poquito de oxigenación y ventilación adecuadas. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de mejorar, optimizar la oxigenación? Si nuestro paciente tiene una insuficiencia respiratoria, claramente tenemos que ir a tratar la insuficiencia respiratoria en primer grado por una cuestión de prioridad de nuestras acciones. Entonces, ya les dije, oxigenoterapia convencional, con FIO mínimo al 50%, FIO2 mínimo al 50%, o con máscara con reservorio, podría llegar a ser, mientras preparamos la asistencia de este paciente con ventilación no invasiva. ¿A qué me refiero con ventilación no invasiva? Me refiero a utilizar la tecnología de BNI, pero no puedo estar esperando a preparar esto. Entonces, en el mientras tanto, sostengo con la mascarita que le aporte mayor FIO2 en el mientras tanto. ¿De qué se trata la ventilación no invasiva? La ventilación no invasiva se trata de poder proporcionar un apoyo ventilatorio con mayor aporte de oxígeno, controlado, sin necesidad de intubar al paciente, sin necesidad de dormirlo y sin necesidad de ventilarlo invasivamente, dormirlo, colocarle, hacerle una intubación orotraqueal, dejarlo conectado a un respirador a través de un tubo endotraqueal. Les quiero contar, igual yo soy enfermera vieja y hace muchos años, cuando arranqué en la profesión, trabajaba en esa época en una terapia intensiva polivalente, en un sanatorio chico, y no existía la ventilación no invasiva, con lo cual el edema agudo de pulmón significaba dormir al paciente, intubarlo, colocarlo en respirador mecánico, compensar todo lo demás y después despertarlo 1, 2 días después, un día después, despertarlo, ayudarlo a ventilar de nuevo por sí mismo, destetarlo, como quien dice, y que salga el paciente del edema agudo pulmonar. La verdad es que claramente la mortalidad asociada a esa situación ya era más grande, porque uno lo expone al paciente a un proceso mucho más invasivo, lo expone a agarrarse una neumonía asociada al ventilador, a las infecciones, a un montón de situaciones. Y no vale la pena. ¿Por qué no vale la pena? Porque en realidad el origen de esa insuficiencia respiratoria es el exceso de agua. Entonces, le saco el exceso de agua y esta insuficiencia respiratoria rápidamente vuelve, se va, y el paciente vuelve a ventilar adecuadamente, a intercambiar oxígeno, a intercambiar gases adecuadamente, rápidamente sale de la hipoxemia y rápidamente sale de la acidosis respiratoria. Entonces, hoy en día es impensable pensar como primera opción del manejo de la parte respiratoria de estos pacientes en intubarlos y
ponerlos en respirador, en asistencia ventilatoria mecánica o ARM, como le decimos muchas veces, sino que la mejor opción es justamente la ventilación, pero no invasiva. Entonces, ¿en qué consiste la ventilación no invasiva? En aumentar el flujo de oxígeno controlado, pero a través de unas máscaras que tienen un sello adecuado, de forma tal que no escapa por ningún lado, que aumenta, ¿sí?, el flujo de aire a presión positiva, ¿sí?, pero sin exponerlo a la intubación orotraqueal. Creo que acá el uso de la BNI. ¿Qué ventiladores se usan para administrar BNI? Tenemos la posibilidad de usar unos muy chiquititos como estos que ustedes ven acá en pantalla, que son portátiles, o bien los ventiladores mecánicos tradicionales, como este que ustedes están viendo acá. La realidad es que los ventiladores mecánicos tradicionales pero de modernos, los que se utilizan en los últimos años, son ventiladores que pueden tener ambas modalidades. Pueden ser utilizados para ventilar en forma tradicional, ABM, asistencia ventilatoria mecánica, a través de un tubo endotraqueal, o puede uno setear el ventilador para que el ventilador simplemente aporte en la modalidad de ventilación no invasiva. Para poder administrar ventilación no invasiva se utilizan estas interfaces que ustedes están viendo acá, en fotitos. Acá tienen 3 interfaces de las más comunes. Esta que ustedes ven acá es una interfase que nosotros le decimos de tipo Total Face. Si ustedes ven, es una máscara que está bien colocada, bien sellada, no pierde por ninguno de los lugares, y la máscara abarca todos los ojos, la nariz y la boca, es decir, por eso es Total Face, porque directamente afecta a toda la cara. La ventaja es que al comprimir la piel genera menos capacidad de provocar, hay menos probabilidad de provocar lesiones sobre la piel, es un poquito menos incómoda que estas otras 2 interfaces que ustedes ven, que solamente están o sobre la nariz o nariz y boca. Entonces, en ese sentido son un poco más cómodas. Pero todo depende de quién. Algunas personas las toleran muy mal porque al estar el ojo adentro sienten como una especie de claustrofobia, entonces pelean mucho, no les gusta. Eh, y la otra es que el flujo de aire va directo a los ojos, entonces provoca lagrimeo y puede ser bastante incómodo hacia la conjuntiva de los ojos. Es decir, tienen todas las interfaces, la realidad es que tienen ventajas y desventajas, y lo mejor es que en una institución de buenos recursos y donde hay una coronaria bien, bien provista, tengan varios tipos de interfase para poder adaptar a lo que el paciente necesite, porque algunos no toleran la interfase de Total Face y andan mejor con una nasobucal y resulta que otros pacientes es al revés, ¿no? Las otras 2 interfaces son interfaces que dejan libres los ojos, entonces no provocan claustrofobia, no provocan ese lagrimeo, ese disconfort sobre la conjuntiva, pero son muy difíciles de mantener. Hay caras, morfologías de nariz, etcétera, que no son, digamos, universales, porque los seres humanos somos distintos. Bueno, no es fácil encontrar la interfase. Lo ideal es que tengamos varias. Y por supuesto que lo ideal, yo siempre digo, es trabajar en conjunto con kinesiología respiratoria, que son los expertos en este tipo en el manejo de ventilación no invasiva, y si trabajamos con ellos, sobre todo en el inicio del paciente y en la adaptación, va a ser más fácil. El paciente recibe un flujo de aire muy, 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 muy fuerte en forma
constante que aumenta la facilidad del ingreso de aire, por supuesto que aparte enriquecido, ¿no?, con oxígeno. De forma tal que cuentan siempre quienes son expertos en el tema que se siente en la cara como si cuando uno va en un auto a 80 kilómetros por hora, abre la ventanilla y quiere sacar la cabeza para afuera y siente como un flujo, un viento en la cara. Es decir, que eso es lo que sienten en forma constante. Por lo tanto, puede ser bastante incómodo. Y muchas veces esta incomodidad es, muchas veces, esta incomodidad es la causa por la cual nuestros pacientes, está muy oscuro todo esto, voy a empezar a prender luces. Entonces, la incomodidad de estos pacientes es uno de los obstáculos más grandes que tenemos como enfermeros para administrar BNI, porque el paciente se quiere retirar la cámara, siente que se ahoga, entonces quiere retirarla, pelea con el entorno y demás, y si se mueve demasiado, la máscara se desajusta, empieza a filtrar aire, si hay fugas de oxígeno, empieza a sonar la alarma del ventilador diciendo fuga, y se vuelve una situación bastante difícil de manejar. ¿Qué quiero decir? Sobre todo en los inicios de la administración de la ventilación mecánica no invasiva, es muy importante que esté cuidando a este paciente enfermeros o enfermeras que estén entrenados en la utilización de ventilación mecánica no invasiva, porque realmente exige demanda, son situaciones demandantes, de estar muy al pie de la cama. Una vez que la situación se acomodó y el paciente se acomodó y mejora también su hipoxemia, entonces el paciente tiene menos sensación de aire, es decir, cuando bueno, por lo general encontramos un punto de convivencia entre el paciente y la máscara. Pero es bastante demandante, sobre todo en los inicios. Seguimos absolutamente seguros de que es la mejor opción para este tipo de pacientes porque rápidamente pueden salir de la insuficiencia respiratoria si instauramos el tratamiento adecuado. Entonces, a rasgos generales, muy generales, les vuelvo a repetir, los invito al curso de ventilación mecánica de CAF, que es muy bueno, se da hace muchos años con excelentes profesionales para especializarse un poquito más en el tema de ventilación mecánica, pero a grandes rasgos lo usual es iniciar con alrededor de 5 centímetros de agua de presión positiva al final de la expiración, e ir aumentando de 2 a 3 centímetros acorde a la tolerancia del paciente. Y ¿qué otra cosa así como importante les puedo decir acá? Otra ventaja que les quiero contar es que justamente como podemos sacar y colocar las máscaras acorde a la necesidad del paciente, y aparte, como yo les cuento de que si instauramos un buen tratamiento, el paciente rápidamente evoluciona bien, nos permite cierta libertad para que a medida que el paciente va mejorando y requiriendo menos asistencia ventilatoria, nosotros podamos retirarle al paciente, que descanse un poco, que tome agua, que ingiera un desayuno, una merienda, una comida. Entonces el destete es más progresivo y más amigable. De forma tal que es muy probable que después que pasó la parte aguda y pudimos compensar de fondo lo que le estaba pasando al paciente, le vayamos retirando la ventilación mecánica no invasiva. Por ahí duerme la primera noche con la máscara colocada a pleno, pero ya a la mañana podemos empezar a probar tolerancia sin ventilación mecánica en el desayuno, por ejemplo. Entonces uno le coloca una canulita para que tome agua, para que desayune, y vamos probando. Si vemos que desatura, si vemos que empieza otra vez a tener cierto esfuerzo ventilatorio, cierta dificultad en la mecánica ventilatoria, volvemos a colocarle otra vez la máscara. Esto es algo muy propio del manejo del enfermero experto en unidad coronaria. Acá, si ustedes están trabajando en una unidad coronaria, una unidad de cuidados intensivos complejo, es probable que tengan a tiempo completo, las 24 horas, un kinesiólogo respiratorio que, digamos, que esté detrás ayudándonos, pero si no, esto es de manejo muy, pero muy de enfermería.
Como vamos, 7:15, ya vamos casi que terminando. Terminamos con este segundo punto. Morfina, bueno, un poquito, ahí está la palabra que no me salía. Desasosiego era la palabra técnica que no me salía, aquella que describe un paciente dando manotazo, de ahogado, tratando de respirar, desesperado, con mucha angustia, con mucha excitación psicomotriz, producto de la desesperación que le provoca la disnea. La realidad es que toda esta situación genera un aumento del gasto de oxígeno, un aumento metabólico, que le suma a cual sea el factor precipitante de la descompensación. Por lo tanto, a veces utilizar morfina a los fines de disminuir esa sensación, ese desasosiego mejora el manejo ventilatorio, por lo menos en los primeros momentos, y aparte ayuda muchísimo, aunque no lo parezca, a la adaptación a la ventilación mecánica no invasiva, que yo le digo que es muy difícil ponerle esa máscara, que ya de por sí es incómoda, a un paciente que está desesperado porque le falta el aire. Entonces, ¿cómo se administra? De la misma manera, no vuelvo a repetir, así no perdemos tiempo, y no soy tan repetitiva, pero de la misma forma, en bolo, endovenoso, cada 15 minutos, de la misma manera que habíamos presentado la utilización de la morfina en la otra situación, en la del síndrome coronario agudo, cuando el dolor de pecho es muy fuerte en los primeros momentos, hasta tanto los nitratos hacen su efecto. Acá es lo mismo, esto nos va a ayudar a mejorar el desasosiego hasta tanto tengamos mejor controlada la situación y más adaptado el paciente a la máscara. Ojo al piojo, porque me olvidé de decir recién, pero la contraindicación absoluta de utilización de BNI es un paciente que no esté, que tenga depresión del sistema respiratorio. Es decir, que un paciente comatoso, en coma, o un paciente inconsciente, es una contraindicación de la utilización de la BNI. Entonces, beneficios de la morfina, muchos: reducción de la disnea, aumento de la venodilatación. Entonces, al producir eso va a haber mejor circulación de sangre, reducción de la precarga justamente por el efecto sobre la venodilatación, reducción de la ansiedad, beneficios un montón. Ahora, ojo con los efectos adversos, uy, ahí escribí mal adversos, ojo con los efectos adversos, ya hay dos cosas que tengo que corregir, me lo voy a anotar. Una es efecto adverso, que está mal escrito, y el otro era anaxarca. Me tengo que acordar porque si no, no corrijo eh, los power y me da vergüenza mis errores. Entonces, efectos adversos como cualquier opiáceo, depresión del sistema nervioso central y por lo tanto respiratorio, obviamente reducción del gasto cardíaco, que eso sería muy, muy malo, e hipotensión. Estos efectos adversos realmente no son efectos adversos, sino que es muy probable que sean producto de que le dimos una dosis excesiva al paciente, así que tendremos que tener muchísimo cuidado con esto, porque si tenemos depresión del sistema de respiración respiratoria, claramente eso va a ser una contraindicación para la utilización del BNI. Así que muchísimo cuidado con esto. Claramente estamos hablando de utilización de rescates con morfina en contexto controlado, de cuidados críticos, con personal experimentado. Por eso están ustedes haciendo este curso con nosotros. Así que por eso nos encontramos acá un viernes de tarde charlando sobre cardiología. Nada más ni nada menos. A ver, avanzamos con el 3 y ya vamos terminando. Les prometo que voy terminando y no termino. Bien. Punto número 3, actuar sobre los factores precipitantes. Lo que sea que yo haga para mejorar el edema agudo de pulmón y para salir de la insuficiencia respiratoria, va a quedar muy, 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 muy corto si nosotros no trabajamos sobre los factores precipitantes, porque continuamente el paciente va a volver a esa situación. Entonces, si la situación o el factor precipitante fue, por ejemplo, una arritmia, tendremos que tratar la arritmia, tendremos que darle antiarrítmicos, un beta bloqueante endovenoso,
podemos echar mano de la amiodarona, podemos echar mano de... Lo vamos a ver más adelante cuando tengamos específicamente una clase sobre arritmias. Entonces, pero sepamos que tenemos que tratar la arritmia. Si es un síndrome coronario, tendremos que tratar el síndrome coronario. Si es una crisis hipertensiva, entonces tendremos que echar mano de los nitratos, administrar nitroglicerina. Nos va a servir mucho la nitroglicerina porque va a bajar la presión arterial y al mismo tiempo va a provocar vasodilatación tanto venosa como arterial, y esto nos va a ayudar un montón. Si el problema es metabólico, si es infeccioso, tendremos que tratar la infección. Este es un paciente que si se sospecha como factor precipitante una infección, lo clásico que hacemos mientras hacemos todo esto es policultivarlo. Policultivarlo es tomar muestra de esputo, tomar muestra de hemocultivo, tomar muestra de orina, porque no sabemos el foco probable de infección. Si sabemos el foco probable de infección, es más fácil, pero muchas veces no lo sabemos. Si es la anemia, tendremos que tratar la anemia. Si es una insuficiencia renal, tendremos que tratar la insuficiencia renal. Es decir, que de fondo tenemos que sí o sí pensar cuál es, o el equipo de cardiología está pensando cuál es el factor precipitante. ¿Por qué lo cuento? Bueno, porque nosotros como enfermeros vamos a estar implicados en esos cuidados, en administrar el antiarrítmico, o en preparar al paciente para ir en hemodinamia, o en preparar los nitratos para administrarle los nitratos endovenosos, o en tomar las muestras de cultivo e iniciar rápidamente el antibiótico. En esta situación, el antibiótico, ya que está, lo digo, y no paro más de hablar y quiero cerrar la clase, en esta situación el antibiótico es una urgencia. Necesito administrar rápidamente un tratamiento antibiótico. Entonces, lo más probable es que el cardiólogo diga, policultivamos a este paciente, tomamos todas las muestras de cultivo necesarias, e iniciamos un antibiótico que lo más probable es que, como es empíricamente, no estamos seguros de cuál es el foco y muchísimo menos cuál es el germen, va a ser un antibiótico de amplio espectro para poder seguir atendiendo al paciente a las otras cuestiones. Por supuesto que al mismo tiempo el equipo de cardiólogos va a estar indagando si parte de los factores precipitantes no tuvo que ver con algo propio del paciente, transgresión alimentaria, farmacológica, aumento del lo que sea, ¿no? Porque bueno, si nos quedamos solo con eso, ya sabemos que no tenemos que abrir otro frente de batalla, otro frente de tratamiento. Así que bueno, más o menos vamos terminando acá porque ya estamos medio que sobre la hora y me la pasé hablando. ¿Están por ahí o ya los perdí? Ya los perdí. A ver, ¿quiénes están? Sí, sí, dicen, a ver. Hola Diego, ay, encontré mucha gente que se fue conectando a posterior. Hola Diana, que nos dice que sí, que están. Diana estuvo desde el principio, así que... ¡Ah! Marcela, que está manejando, por el amor, no me saludes y mira para adelante, me muero, por Dios. Divina ella, cómo maneja y escucha la clase al mismo tiempo. Gracias Marcela por conectarte. Mario ahí se acercó a la computadora y nos abrió la cámara, muchísimas gracias. Hola Mario, ¿cómo vas? Bueno, muchísimas gracias a todos por estar, gracias por seguir acompañándonos en el curso. Diego que saluda, nos pone acá el bracito de adelante con el curso y saluda por el chat, muy bueno. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Surgió hasta acá alguna duda, algo que me quieran contar en función de pacientes con insuficiencia cardíaca o edema agudo de pulmón que ustedes hayan tratado? Puede ser que tengan apnea de sueño los pacientes cardiológicos con FA o algún problema a la noche. No, creo, Mario, sí que si tiene problemas para respirar a la noche, se trata más bien de esto que yo les había dicho hace un rato, la disnea paroxística nocturna, ¿sí? Esta cuestión de que aumenta el retorno venoso, el corazón no puede lidiar con ese retorno venoso, entonces hay un pequeño aumento del edema pulmonar,
hay una pequeña congestión, no quiero decir edema de pulmón porque no es un edema de pulmón, no llega al edema de pulmón, pero sí llega a la congestión pulmonar que hace que el paciente se despierte a la noche con mucha sensación de ahogo, con mucha sensación de que le falta el aire. En general lo solucionan con aumentar las almohadas, de forma tal de, de elevar un poco el pecho, y con eso suelen andar bien. Y en la próxima ida al cardiólogo es muy probable que se revea un poco combo domiciliario para el crónico, y es que los diuréticos utilizados a nivel domiciliario suelen ser diuréticos, como son crónicos y los van a tomar mucho tiempo, no son la furosemida a la que nosotros estamos más acostumbrados en áreas críticas, sino que son diuréticos ahorradores de potasio, que puedan ser utilizados a largo plazo, en forma crónica, sin tanto control de sangre, ionograma y demás. Ahora vamos a estar hablando la semana que viene sobre el resto del tratamiento del edema agudo de pulmón, y avanzamos con la siguiente clase también. Y hablamos un poquitito más sobre la utilización de diuréticos, por lo menos dentro de nuestros pacientes agudos. Vamos a hablar de eso, que tiene que ver con protocolos para realizar, para mejorar el edema de pulmón, ¿no? Desde la congestión. Creo que viene más por ese lado, Mario. Si hay algún paciente que además sume apnea del sueño, probablemente es por otra cosa. También quiero aclarar lo siguiente. Son pacientes complejos porque no les pasa solamente una insuficiencia cardíaca. Les pasa que son hipertensos, que probablemente tienen una arritmia crónica, que tienen muchos diabetes, que algunos tienen obesidad, es decir, suman, que tienen síndrome metabólico, es decir, que suman cosas. Esa es la realidad. O sea, nosotros acá dividimos al paciente en pedazos para abordar el conocimiento más exacto, pero suelen ser más complejos, no suelen cursar con una sola cosa. ¿Te contesté, Mario? Sí, sí, pues digamos, en la práctica en terapia había un paciente que tenía un problema cardiológico, lo que bueno, ahora no me acuerdo si era un FA o una insuficiencia cardíaca, pero lo que a la noche o mejor dicho, cuando se dormía, hacía lo que se llama apnea de sueño. Realmente lo... Por ahí estaba sumado otra situación, la situación de apnea del sueño aparte. Lo que sí se me ocurre que pueda, él usaba un aparato de tipo CPAP a la noche, con una mascarita para Sí, le dormir. colocaban, bueno, sería el respirador con la Total Faith, más que nada cuando se dormía o quería Pero lo dormir. su aparato. No, 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 esto entró por una neumonía, sí, perdón, una infección urinaria. Le empezaron a hacer estudios y encontraron que tenía un problema cardiológico. Y lo que hacía más, no tanto a la noche, sino en el transcurso del día, que cuando quería dormir, hacía lo que es apnea de sueño, dejaba de respirar y se despertaba en el ronquido. Ah, bueno, no sé, está medio mezclado, porque lo mismo que vos me contás encuadraría en el contexto de un paciente que reagudiza una insuficiencia cardíaca, quizás no en edema agudo de pulmón, pero congestiva, que es esto que yo te digo, que es un término intermedio, no es de edema pulmonar, pero es de congestión, que podría llegar a ser. A mí me suena más a que se le suma algún factor externo que... Sí, claro, bueno, ¿a qué le decís, Facundo, a qué le decís respiración patológica en este contexto? Hay taquipnea, hay disnea y hay una mecánica ventilatoria absolutamente dificultosa, que era lo que contábamos hoy, dificultad, utilización de músculos accesorios, aleteo nasal, músculos intercostales, ventilación abdominal, o sea, imagínate todo lo que implique un aumento del esfuerzo para poder ventilar un poquitito más. Ah, vos decís digamos, un patrón de respiración. No, no, no. Propio de esto, no. Lo que tenés es todos los signos y síntomas de un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, al cual
Si vos trabajás en cuidados críticos polivalentes, dirías insuficiencia respiratoria aguda, lo suficiente como para pensarlo en lo duermo y lo intubo. Nada más que la gran diferencia es que como vos sabés que acá el origen es cardíaco, la causa es el edema pulmonar, entonces sabés que retirándole el edema pulmonar, el paciente no necesita más asistencia ventilatoria, por eso no se intuba. Y hago la aclaración, porque lo vamos a ver la semana que viene, el tratamiento específico del edema agudo de pulmón, que todavía no llegamos. La realidad es que este es un paciente al cual, con un buen tratamiento instaurado, en muy pocas horas, su insuficiencia respiratoria desaparece. Pocas horas. Que es la gran diferencia de otros pacientes de terapias intensivas polivalentes, donde el origen de la insuficiencia respiratoria es mucho más difícil de manejar, por eso es muchas veces necesario coma farmacológico, intubación y demás. ¿Alguna otra duda que haya surgido acá? No se preocupen que igual la semana que viene seguimos con el mismo tema y seguimos avanzando con el siguiente, pero cualquier duda que les surja, lo mismo a los que ven la clase más tarde, la semana que viene seguimos con el corazón insuficiente, así que nos sacamos las dudas. ¿Qué les parece? Sí, dice Mario. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme, gracias por estar online en el momento. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Seguís en el trabajo, Martín? No, 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 Ah, no. no, vos No, volviste no. a tu casa en Caseros, ya me acordé. Claro, claro, sí, 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 sí. No, teníamos la otra compañera que estaba, Diana, era que estaba en el trabajo. Entonces, muchísimas gracias por estar, gracias por abrirme la cámara, que me hace sentir que no estoy tan solita en esto, tan anónimos todos. Muchísimas gracias y nos vemos el viernes de la semana que viene, 17:30. Hasta el viernes, profe. Chao, buen fin Chao, de chao. semana. Adiós. Buen fin de. Igualmente.